Hola amigos de Mindset, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo con ustedes. A ver, vamos a ver, corregir bien el sonido. Eh, ujú, ujú. Bueno, muy bien. Pues, ¿cómo están el día de hoy? Es otro jueves que tenemos aquí, jueves de un café con Neuromindset. La verdad es que, bueno, es un gusto para nosotros volver a estar aquí con ustedes. Vamos a esperar a ver si alguien se va uniendo poco a poco. Como saben, si quieren dejarme contactos, si quieren dejarme mensajes, por favor, pinchen el link que está en la descripción donde dice eCam o eCam, porque de esa manera pues cumplimos con perdón, que estoy bajándole al aire acondicionado. A ver, ¿dónde está? Ahí estamos. Y entonces de esa manera nos van a dar a nosotros el permiso para poder leer sus comentarios, porque es política de privacidad de Facebook que podamos hacer eso. Entonces, bueno, en lo que vamos uniéndonos, tenemos listo el cafecito, estamos listos para hablar de temas interesantes acerca de la neuroeducación, acerca del entrenamiento cerebral. Y bueno, el día de hoy quiero entrar de lleno a uno de los temas que realmente para nosotros es súper interesante, es uno de los temas que más apoyamos, uno de los temas que más nos gusta a nivel personal también. A mí personalmente me encanta el mindfulness, me encanta la meditación. Es un tema que, bueno, que vengo practicando desde hace casi 20 años. Ya. Bueno, de hecho este año, ya en mes entrante, en octubre, cumplo 20 años de haber empezado con la práctica del mindfulness, de la meditación. Así que para mí este es un tema sumamente interesante, es un tema que me apasiona porque realmente he notado yo los cambios que pasan en mí, he notado lo que me ha ayudado y también he notado, pues eso, cómo me ha ayudado a entender a los demás y me ha ayudado a ayudar a los demás también. Así que es un tema para mí que me apasiona, que conozco, podría decir, bastante bien, tanto a nivel práctico como a nivel de teoría y a nivel de conocimiento. ¿Y qué es lo que hoy vengo a compartir con ustedes? ¿Por qué? Porque básicamente hemos visto que este tema es un tema bastante mal entendido. Como es un tema muy novedoso en el occidente, bueno, en el occidente el mindfulness empezó a integrarse dentro de la práctica de la psicología en el año 85 gracias a el esfuerzo de tres personas muy importantes, Jon Kabat-Zinn, de Richard Davidson y de Daniel Goleman. Sí, Daniel Goleman, el creador del libro, el escritor del libro de inteligencia emocional, el creador de la teoría de inteligencia emocional. Pues ellos tres, cuando estaban en la universidad haciendo su doctorado, pues empezaron a trabajar con este tema porque estaban interesados precisamente en los temas que venían del oeste y de toda esa teoría de que podíamos entrenar nuestras habilidades, que podíamos entrenar nuestras capacidades mentales. En el occidente no se consideraba eso en aquella época, en los 80s, recuérdense, en los años 80s se acababa de descubrir el genoma, se acababa, no de descubrir, de secuenciar el genoma humano. No, perdón, el genoma se terminó de secuenciar en los años 2000. No, sino que ya se tenía más conocimiento acerca de cómo los genes podían impactar a nuestro desarrollo y cómo determinaban la forma en que somos. Cómo los genes determinaban la inteligencia, cómo los genes determinaban ciertas enfermedades que teníamos y especialmente ciertas tendencias que teníamos. No sé si ustedes se pueden recordar de que en los años 80 y 90 todavía se prevalecía la creencia de que si tú venías de una familia de alcohólicos, de una familia de a lo mejor gente drogadicta, pues bueno, habían un alto por probabilidad, una alta probabilidad de que tú también fueras a ser alcohólico y drogadicto. O que si crecías con una o nacías con una inteligencia que es determinada por los genes, pues ya con esa inteligencia te quedabas por el resto de tu vida. Pues bueno, lo que hemos descubierto a partir de los 90, 2000 para acá es que no es así. Que la genética influye, pero no determina. Y eso es precisamente también viene
esa idea de que la genética influye y no determina también viene apoyada por todos los estudios que se han hecho también en el área del mindfulness. Pues como les comento, el mindfulness empezó en los años 85 más o menos a introducirse en la terapia psicológica, especialmente enfocada en el desarrollo, en el trabajo de estrés, ansiedad y depresión. En el área clínica, área médica. ¿Por qué? Porque se veía que la medicina no terminaba de precisamente dar respuesta a el padecimiento de las personas que tenían estrés y ansiedad. Querían buscar nuevas vías de tratar estas enfermedades. Y no solamente la vía farmacológica, no solamente la vía de las pastillas. Entonces empezaron a introducir, a estudiar cómo es que en el oriente, en el este, ¿no? En China, en Vietnam, en Tailandia, en la India, que tienen todos estas distintas conocimientos, estos distintas tradiciones ancestrales que proponían que podíamos entrenar o cultivar una paz mental, una riqueza mental, una satisfacción mental sin necesidad de utilizar fármacos, sino que nosotros con nuestra voluntad y nuestro poder y nuestro esfuerzo podíamos llegar a cultivar esos estados mentales. Pues decían, pero ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nosotros en el occidente no creamos esto? ¿Será que es real? ¿O será que son solamente mitologías ancestrales como, yo que sé, la mitología griega o lo que venía de Egipto, ¿no? ¿Será que solo es mitología o será que tiene una base realmente científica? Y eso fue como empezó el estudio del mindfulness y cómo empezó a introducirse el mindfulness en terapias como para el estrés, la ansiedad y la depresión. Pero bueno, desde los 85 hasta más o menos los 90 fue un movimiento muy underground, un movimiento en donde no se escuchaba mucho, no se ponía mucha atención, no se habría abierto la gente a esto, porque de nuevo veníamos pensando que la genética determinaba todo. Y si tú venías con una constitución, no había nada que te pudiera cambiar. A partir de los años 2000 descubrimos la plasticidad cerebral. Bueno, un poco antes de los 2000 se empezaron a dar los primeros estudios de plasticidad cerebral. Eso lo hablamos en nuestro curso del cerebro ejecutivo. Ahí te hablamos de la plasticidad cerebral y de cómo empezaron los primeros estudios a descubrir cómo las personas que eran muy adeptas o muy expertas en la música tenían áreas cerebrales relacionadas a las áreas motoras, especialmente los violinistas, a las áreas relacionadas a los dedos, con un mayor volumen en comparación a gente que no somos músicos. Entonces empezaron a pensar ahí acerca de la plasticidad cerebral y esos datos pues empezaron a desembocar en todo lo que es el estudio de la plasticidad cerebral y el estudio del entrenamiento de las redes cerebrales y también, quiera que no, de todo lo que es el desarrollo del cerebro, de la maduración del cerebro, etc. Porque ahora sabemos que el cerebro es mucho más dinámico de lo que creíamos antes. Entonces, bueno, a partir de ahí se abrió un nuevo campo de estudio, un nuevo campo de conocimiento que es el entrenamiento cerebral, el entrenamiento de la mente. Gracias a ver que la gente con solo hacer un simple ejercicio de sentarse a respirar, empezaban a manejar mejor sus emociones, empezaban a controlar mejor el estrés y la ansiedad. ¿Cómo es posible eso? Pues bueno, eso es lo que vengo a hablarles el día de hoy precisamente, de cómo el mindfulness es realmente un entrenamiento cerebral, es un entrenamiento mental. Más que mucho de lo que se habla ahí, de que, bueno, si es estar presente en el momento, sentir el sabor de las cosas y si te vas regresas, sí, tiene que ver con eso, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es que estés presente en el momento disfrutando todo lo que pasa y desligándote del mundo de las emociones. No, realmente no es ese el objetivo. El objetivo es mucho más profundo realmente. De la práctica de mindfulness, el objetivo es alcanzar el estado mental de mindfulness. Y el estado mental de mindfulness es ser capaz de mantener en tu mente presente la experiencia que estás teniendo sin juzgarla,
sin, sin juzgarla, sin, estar yéndote, enganchándote a la experiencia con los pensamientos, enganchándote a las emociones y dejándote llevar por ellos. Porque la idea de estar presente no es simplemente estar presente por estar presente y experimentar este momento y ya está. No, la idea de estar presente es tener una experiencia mental más sana, más saludable y más rica, evitando irte con los pensamientos y las emociones de lo que va a venir después o de lo que vino antes. Todo lo que es las expectativas y las memorias, básicamente. ¿Vale? Entonces, uno de los aspectos que podemos mencionar cómo se define el mindfulness, pues bueno, lo vamos a hablar en la definición del Dr. John Kabat-Zinn, una de las primeras definiciones que él dio. Decía que la conciencia es el mindfulness, el estado de mindfulness, como les digo, eso que queremos alcanzar, ese estado que deseamos obtener con la práctica del mindfulness. El estado de mindfulness es un estado de conciencia, es decir, un estado en el cual estamos dándonos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra experiencia, que emerge, o sea, es un estado de conciencia que surge a través de prestar atención a propósito, atención voluntaria, en el momento presente, sin juzgar, a la experiencia que pasa momento a momento. Entonces aquí hay muchos elementos que vamos a cortar. Esto también lo trabajamos más a profundidad en el curso del cerebro ejecutivo, pero para hablar ahora de mindfulness muy brevemente, pues vamos a decir eso. Es una conciencia, es decir, es una capacidad que tenemos de darnos cuenta que emerge o que surge a partir de tener la voluntad de prestar atención o de tener la atención voluntaria en este momento. ¿Qué es lo que hace que pierdas la atención de este momento? ¿Qué es lo que hace que te distraigas de este momento? Básicamente, lo que te distrae de este momento es irte con los pensamientos, irte con las emociones, ponerte a pensar en una cosa, ponerte a pensar en otra, y eso es lo que te distrae de este momento. Engancharte a los pensamientos y irte con los pensamientos. Entonces, por eso es que el objetivo del mindfulness es tener una atención voluntaria tan profunda que te ayuda a prestar la atención, poner tu atención en este momento y evitar la distracción que surge de los pensamientos del futuro y de los pensamientos del pasado, de las memorias y de las expectativas, de lo que crees que va a pasar y de lo que ya fue. Claro, suena fácil, pero no es tan fácil. Eso requiere un entrenamiento y eso es precisamente la práctica del mindfulness. Entonces recordemos, hay estado de mindfulness y hay práctica de mindfulness. El estado de mindfulness es precisamente una experiencia o un estado mental con el cual queremos experimentar el mundo. Ese es el estado de mindfulness. Ahora, la práctica del mindfulness es lo que nos va a ayudar a desarrollar las habilidades que necesitamos para experimentar ese estado. Y por eso dice el doctor Peter Malinoski, uno de los doctores con los que tuve el gran honor de trabajar en la Universidad de Liverpool, y todavía seguimos trabajando juntos, colaborando juntos, y muy pronto lo vamos a tener en Mindset con nosotros. Pues el doctor Peter Malinoski dice que de la práctica del mindfulness, el corazón o el objetivo de la práctica del mindfulness es cultivar un estado mental de observación sin pasiones, en donde todos los pensamientos y emociones surgen, se reconocen como eventos mentales sin otorgarles un valor específico. Y eso lo que ayuda es a que se vayan, simplemente por ellos mismos, ¿vale? Entonces la práctica en sí mismo, la práctica del mindfulness es eso, es sentarnos a observar qué está pasando en nuestra mente y a darnos cuenta, simplemente darnos cuenta cómo surge un pensamiento, se mantiene en la mente y se va en la mente también. Como surge una experiencia, se mantiene en la mente y se va en la mente. Como surge una emoción, se mantiene en la emoción y se va en la emoción. Sin engancharnos, sin dejarnos ir o engancharnos para irnos con esos pensamientos y esas emociones hacia donde nos quieran llevar. Entonces, esta es básicamente, digamos así, una descripción muy general, muy
clara de lo que es la práctica del mindfulness. Como les decía, el mindfulness, al final de todo, esa palabra es una práctica mental, un entrenamiento mental, que el entrenamiento nos va a ayudar a desarrollar habilidades mentales, desarrollar capacidades que nos permiten ser conscientes de qué está pasando dentro de nuestra mente y de esa manera poder tomar el control de lo que pasa en nuestra mente, empoderarnos de nuestra experiencia para que nosotros decidamos qué hacer con ella, ¿sabes? Para que nosotros decidamos si queremos irnos con los pensamientos o no, para que nosotros decidamos si queremos experimentar emociones o no, o qué emociones experimentar, para que nosotros tenemos la capacidad de decir, ok, entiendo que estoy pasándola mal, un momento de ansiedad, sé que esto va a pasar, no va a estar ahí para siempre, y voy a tratar de no ponerle atención a los pensamientos que mantienen esa ansiedad, porque yo sé que va a pasar. Yo sé que esa emoción que tengo aquí, que no me deja estar tranquilo, que me hace respirar, eso es pasajero. Pero si yo sigo dándole vuelta a los pensamientos que mantienen esa emoción se va a mantener por mucho tiempo. Entonces, la habilidad de poder decidir dejar esos pensamientos y venir a enfocarnos en el momento presente, poner nuestra atención en el momento que estamos haciendo, estamos hablando con alguien, estamos prestando atención a la cámara, estamos trabajando, estamos con nuestra familia, con nuestros hijos. Esa habilidad de decidir prestar atención a lo que está pasando ahí y dejar ir esos pensamientos, la vamos a obtener siempre y cuando la practiquemos. Y claro, sepamos qué habilidad es la que estamos entrenando. Y por eso te vengo a hablar precisamente este vídeo de qué habilidades entrenamos con el mindfulness. Pues básicamente vamos a entrenar una habilidad que ya hemos hablado mucho y que realmente es fundamental para nuestra vida, que antes no creíamos que se podía entrenar. Antes creíamos que esta habilidad ya la teníamos y ya está. O ni siquiera nos poníamos a pensar qué era esta habilidad. Y esta habilidad es precisamente la atención. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la atención en otros vídeos anteriores? Pues eso, la atención es esa habilidad, ese recurso mental que entrenamos con el mindfulness. Para recordar un poco los modelos atencionales, especialmente el modelo atencional de Michael Posner, hablamos de que las redes, la atención está basada en el funcionamiento de 3 redes cerebrales o en 3 dinámicas, digámoslo así, 3 dinámicas mentales que suceden. Primero, la atención se puede definir como un estado porque el tener un estado de atención óptimo nos permite prestar atención adecuadamente a lo que está pasando en nuestro medio ambiente y poder de esa manera pues recibir la información adecuada que surge en nuestro medio ambiente, ¿no? Como hablamos en los vídeos anteriores, si tu atención si tu estado de alerta no es el óptimo, si no estás un poco menos del óptimo, te vas a quedar dormido, empiezas a ensoñarte, a quedarte dormido, a aburrirte y te empiezas a distraer. Si la atención está muy por encima del óptimo, vas a estar pensando, y eso te distrae, vas a estar súper activado y eso te va a distraer por completo. Entonces, precisamente la atención es aquello que entrenamos con el mindfulness. Uno de los primeros, la atención como estado, el ser capaces de llegar a regular nuestro estado de atención para mantener un estado óptimo y así de esa manera poder trabajar bien con todo lo que recibimos del medio ambiente, toda la experiencia que estamos teniendo. También está la atención como orientación, la segunda red. La atención como orientación. La capacidad que tenemos de mover nuestra atención, poner nuestra atención en aquello que nos interesa, atención voluntaria, o atención exógena, algo que sucede en el exterior que captura nuestra atención, ¿vale? Esta es la red de orientación de la atención como orientación, que nos permite mover ese foco atencional para ver aquello que nos interesa o aquello que potencialmente puede ser importante para nuestra vida y la vida de los demás.
Y por último, la más importante, la red de atención ejecutiva. La red de atención ejecutiva, aquella que nos permite darnos cuenta qué está sucediendo en nuestra mente, darnos cuenta cuando cometimos errores, parte de eso que llamamos metacognición, ser capaz de ser consciente de qué está pasando en tu mente, qué pensamientos hay, qué emociones hay, qué procesos se están llevando a cabo, si has cometido o no un error. También es la capacidad de evitar distracciones, de enfocar nuestra atención. Es la red de atención ejecutiva es la que lleva a cabo ese proceso. Enfocar nuestra atención, evitar que nos distraigamos, evitar impulsos. Cuando surge una emoción y estamos con el impulso de hacer algo, la que nos ayuda a controlar ese impulso y a evitar que lo llevemos a cabo es la red de atención ejecutiva. Entonces la atención ejecutiva es la que nos ayuda a controlar nuestros pensamientos, conductas y emociones a través de distintos mecanismos de inhibir impulsos, de cambiar flexiblemente entre reglas, de darnos cuenta qué está pasando en nuestra mente, pues muchos distintos mecanismos. Pero el control de nuestras emociones, pensamientos y conductas está básicamente regulado por la atención ejecutiva. Entonces, bueno, ya recordamos un poco los 3 mecanismos atencionales de este modelo y ahora les voy a comentar un poco para que ustedes tengan visualmente la idea de por qué es que el mindfulness es un entrenamiento mental, es un entrenamiento cerebral y por qué entrenamos específicamente la atención. Y este modelo fue un modelo que desarrolló el Dr. Peter Malinoski y está apoyado gracias a distintas investigaciones que hemos hecho, un paper que publicamos precisamente a principios de este año acerca de cómo es que la práctica del mindfulness influye en los mecanismos de la atención. Y precisamente este es el modelo a través del cual el Dr. Peter Malinoski explica cómo es que el mindfulness es un entrenamiento atencional per se. Entonces, aquí vemos en los círculos más de afuera, más externos, cuáles son las redes que están implicadas en qué parte de la práctica. En los círculos más medianos es qué mecanismo cerebral, qué está pasando en nuestra mente cuando enganchamos cada una de esas redes en la práctica, y en el más adentro dice qué es lo que está pasando en nuestra práctica, qué es lo que estamos experimentando en nuestra práctica, ¿vale? A ver, este modelo ahorita está en inglés, lo estoy traduciendo para poderlo presentar en español, es una forma más fácil para ustedes de entenderlo, los que no hablan inglés, pero yo se los voy a explicar aquí brevemente. Entonces recordemos, hay 3 redes. La red de alerta que nos permite mantener el foco atencional, mantener una atención óptima, un grado de activación óptimo. La red de orientación que nos permite cambiar de foco de atención. La red de atención ejecutiva que nos permite controlar, desengancharnos, de inhibir impulsos, de inhibir distracciones y de saber qué está pasando en nuestra mente. Pero aquí hay una red distinta. Esta red que le dice Default Mode, la verde. Esta red que se llama, en neurociencia se llama la red por defecto. Es un nombre muy raro, yo sé, un nombre científico muy raro, pero ¿a qué se refiere esta red o a qué se relaciona esta red? Se llama la red por defecto porque es muy divertido. La forma como descubrieron esta red es que pusieron a una gente en el escáner y se preguntaron los científicos, ¿qué pasa cuando la gente no hace nada? Porque normalmente cuando en las neurociencias estudiamos el cerebro, siempre lo estudiamos en relación a que la gente haga algo, ¿sabes? Ponemos a la gente en el escáner, le ponemos los gorros de electroencefalografía y les pedimos que hagan una tarea emocional, de social, de cognitiva, a ver cosas. Y bueno, vamos viendo cómo el cerebro reacciona a eso que están viendo. Pero nunca, hasta esa publicación creo que fue en el año 2004, 2006, que se publicó un paper del primer paper acerca de la red por defecto, nunca se habían preguntado, bueno, ¿y qué pasa en el cerebro cuando la gente no está haciendo nada? Cuando los ponemos en el escáner y los dejamos ahí sin hacer nada. Eso se equivaldría a, por ejemplo, cuando nos sentamos a ver el paisaje.
O cuando nos sentamos a ver la televisión, pero realmente no la estamos viendo. ¿Qué hace tu mente? ¿Tú te has puesto a pensar qué hace tu mente cuando no estás haciendo nada? No se queda en blanco. A veces nosotros decimos, no estoy pensando en nada, no, está en blanco. Pero no es así. Tu mente está constantemente en actividad. Constantemente te estás hablando a ti mismo. No sé si te has dado cuenta de eso. Pero constantemente te estás narrando lo que está sucediendo. Si tú te das cuenta ahorita que estás viendo este video y estás escuchando lo que te estoy diciendo, estás pensando, ¿será que es cierto? Pues yo no sé, yo no creo que sea cierto. Yo nunca me he escuchado a mí narrarme a mí mismo. Pues ya lo estás haciendo. Te estás hablando a ti mismo. O si te estás diciendo, sí, tiene toda razón, no me había dado cuenta. También te estás dando cuenta a través de hablarte a ti mismo. ¿Qué pasa cuando te levantas en la mañana y estás en tu cama y no quieres salir porque está haciendo frío? No te quedas ahí como un vegetal, sin pensar, no, empiezas, ay, qué frío, no me quiero levantar, qué rica está mi cama, a ver, bueno, vale, me tengo que levantar, ¿dónde están mis zapatillas? ¿Dónde están mis chanclas? Vale, y ahora tengo que ir al baño, lavarme los dientes y después tengo que hacer Empieza tu diálogo interno. A eso le llamamos narrativa interna o diálogo interno. Es decir, que tú te estás narrando constantemente qué está pasando en tu día, qué estás haciendo, etc. Eso es lo que dice esta red por defecto. Esa red se activa cuando nosotros estamos pensando en nosotros, cuando estamos pensando en nuestra vida, en lo que está pasando. Cuando no tenemos nada que hacer, normalmente pensamos en nosotros, en nuestra vida, en qué estamos pasando. ¿Y cómo pensamos en eso? Narrándonos nuestra experiencia. Nos estamos contando a nosotros mismos todo el momento qué está sucediendo. ¿O no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has dado cuenta de eso? Escríbeme en los comentarios si te has dado cuenta en alguna vez de esto o no crees en eso. O es la primera vez que te das cuenta. Déjamelo en los comentarios. Quiero saber realmente qué piensas acerca de esto, porque esto es fundamental, ¿eh? Esto es fundamental para entender lo que pasa con el mindfulness. Vale, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, pasa que esta red por defecto es la encargada de pensamientos que nos distraen. Es la encargada de todos esos pensamientos que cuando no estamos haciendo algo, ¡pum!, se activa y empezamos a pensar y se nos va la olla. Se nos va, como dicen aquí en España, se nos va la olla. No pensamos. Y entonces, eso es precisamente lo que trabaja el mindfulness. Ese es el proceso de la práctica. Entonces, durante la práctica del mindfulness, primero venimos y conectamos lo que es la red por defecto. O sea, primero nos sentamos y tratamos de poner atención. Como vemos aquí en el tercer círculo interior naranja, dice Focus on Object. Entonces venimos y cogemos un objeto y nos ponemos a enfocarnos en ese objeto. Ponemos nuestra atención en ese objeto y tratamos de mantener nuestra atención con la mayor claridad posible en ese objeto. Ahí estamos enganchando la red de alerta, manteniendo nuestra atención. Inevitablemente nos vamos a distraer. Inevitablemente nos vamos a distraer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nuestra mente, mind wanders, dice aquí en inglés. Nuestra mente empieza a divagar. Se activa la red por defecto, empieza la distracción y empezamos a pensar. Y empezamos a divagar. Eso es inevitable, va a pasar. Nos está pasando desde que somos niños. O sea, es un hábito que llevamos construyendo y viviendo durante, yo por lo menos 36 años, bueno no, porque ese hábito empieza a los 4 años, más 5 años empieza a desarrollarse ese diálogo interno, entonces más o menos será a partir de los 5 años, o sea, tengo 31 años de estar cultivando el diálogo interno. Entonces, ¿qué pasa? Que es un hábito totalmente, no lo puedes controlar fácilmente, entonces cuando te sientas por primeras veces y pones tu atención en algo, rápidamente te vas a distraer, rápidamente vas a empezar a pensar en otra cosa, porque es un hábito. Entonces, no hay que pelear contra eso, no hay que luchar contra el hábito. Eso es lo peor que puedes hacer, porque ¿qué pasa? Entonces, uno, al darse cuenta que uno no puede hacerlo, no puede controlar los pensamientos, no se puede enfocar, no se puede concentrar, uno se desmotiva. Y ahí es cuando viene la desmotivación en la práctica. Ahí es cuando la gente dice, no, es que yo no puedo porque no me puedo concentrar. Es que no se trata de qué tanto te concentras, se trata de qué tanto
pones atención a dónde está tu mente. ¿En qué está tu mente? ¿Está distraída? No pasa nada, es normal. Dejas ir el pensamiento y regresas a la respiración o al objeto en el que te estás enfocando. Y ese es todo el entrenamiento. Aquí nos dice una amiga, nos dicen que les pasa todo el tiempo. Sí, efectivamente, a todos nos pasa todo el tiempo. Precisamente que nos distraemos, que no podemos darnos cuenta, no podemos controlar esa distracción. Y es que es así, realmente es así. La mente trabaja así, trabaja a través de hábitos. Y esta práctica nos ayuda a generar ese hábito, nos ayuda a través del entrenamiento de estas redes cerebrales, entrenar el hábito que nos va a permitir generar ese control, empoderarnos a tener el control de nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras conductas. Imagínate lo bueno que es o lo bueno que sería que tus pensamientos no te dejen ir, no te lleven a donde ellos quieren. Imagínate lo bueno que sería que tus emociones negativas, tú puedas decir, no, ya no quiero esto más, ya no me quiero sentir tan estresado, ya no me quiero sentir, pongo un fin ahorita, me distraigo y me voy por ahí. Y que realmente pase, que realmente se vaya. Pues ese es el empoderamiento que buscamos con este tipo de entrenamiento, poder tener esa capacidad. Y entonces, bueno, seguimos aquí. ¿Qué pasa? Que llega un punto en donde entra esta parte roja, aquí vemos esta red, le llaman la red salience, pero salience quiere decir como que algo surge, ¡pum!, pop-up, ¿sabes? Como que algo es notorio. Entonces, esta red engancha un proceso de monitorización. Es el proceso que se da cuenta qué está pasando en nuestra mente. Y en ese proceso es cuando reconocemos que estamos distraídos, ¿no? Reconocemos que estamos distraídos, monitorizando nuestra mente, y después enganchamos la atención ejecutiva. Entra en juego la atención ejecutiva, ¿para qué? Para desengancharnos del pensamiento distractor, dejar ir, como dice aquí el círculo más adentro, letting go, dejar ir el pensamiento distractor y regresar, orientar nuestra atención de nuevo, cambiar nuestro foco atencional al objeto en el cual nos estamos concentrando. Eso es todo lo que entrenamos en la práctica del mindfulness. Es un entrenamiento atencional puramente dado. Ahora bien, claro, es mucho más profundo. No es solamente eso. Realmente para que para lograr el estado de mindfulness necesitamos entender muy bien cómo trabaja nuestra mente. Pero ese entendimiento viene dado a través del entrenamiento. Porque al final el siguiente paso es entender ¿por qué se engancha tu mente a tus pensamientos? ¿Qué es eso que hace que te enganches a tus pensamientos? ¿Qué es eso que te hace que te enganches a tus emociones? Y ahí ya te vas a dar cuenta que es el valor que le das a los pensamientos y las emociones. ¿Y ese valor de qué viene dado? Pues de tus experiencias, de tus valores, de tu cultura, etcétera, etcétera, lo que ha pasado. Pero eso es lo que hace que valores un pensamiento de una forma u otra, positiva o negativa normalmente. Eso hace por eso se dice, el estado de mindfulness es un estado de conciencia que no juzga la experiencia. Entonces, evitar generar juicios de valor ayuda a que evitemos engancharnos a los pensamientos y que nos vayamos con ellos, a donde ellos nos quieran llevar, o las emociones, ¿no? Entonces, en un principio, al iniciar nuestra práctica, tenemos que entender que el mindfulness es un entrenamiento cerebral, un entrenamiento mental, principalmente de la atención. Entrenamos nuestra atención a través de enfocarnos en algo, en observar dónde está nuestra mente, darnos cuenta cuando nos distraemos
dejar ir el pensamiento distractor y regresar a la respiración o al objeto en el que nos estamos concentrando. Hay varios objetos, hay varias formas de hacer la práctica, todos tienen una gran razón de ser y vamos a ir hablando de todo esto durante los distintos lives que vamos a ir haciendo, porque esta es una práctica que para nosotros es fundamental. ¿Y sabes por qué? Porque es tan fácil de hacer. O sea, no necesitas comprarte una tablet, no necesitas comprarte una ropa especial, no necesitas ni siquiera tener un espacio en un lugar sagrado para hacerla. No, tú puedes sentarte. Yo cuando vengo aquí al trabajo y vengo de comer me siento y hago una pequeña práctica para recuperar mi atención y poderla enfocar en lo que estoy haciendo. Y lo puedes hacer en cualquier momento, pero claro, tienes que entender bien cuál es la dinámica de la práctica. Eso es lo más complejo, entender bien la dinámica de la práctica, y eso solo lo vas a hacer a través de practicar. Entonces, por eso voy a ir hablando cada vez más de esta práctica, porque es muy interesante. Como les digo, esta información la pueden encontrar en el curso del cerebro ejecutivo, porque realmente en ese curso les hablamos bien de lo que es la atención, de las funciones ejecutivas. Bueno, claro, en los niños también esta práctica es sumamente importante, porque puedes entrenar las funciones ejecutivas en los niños siempre y cuando sepas cómo adecuar esta práctica a las distintas edades, porque también los niños, pues precisamente no tienen la habilidad de metacognición. No pueden darse cuenta qué está pasando en su mente hasta más o menos los 11 o 12 años. Porque esa habilidad requiere la maduración de distintos procesos y distintas áreas cerebrales que no pasa hasta más o menos esa edad, 10, 11, 12 años. Entonces, en los niños más pequeños, 4, 5, 6, 7, 8 años, el trabajo es puramente de entrenamiento de la focalización de la atención, del entrenamiento de trabajar la focalización de la atención, el entrenamiento de trabajar la percepción del cuerpo. Hay una habilidad que se estudia mucho en psicología de la emoción que se llama la interocepción. Aquí les estoy dando muchos nombres científicos, pero es que si no nombramos las cosas, al final no vamos a entenderlas. Y por eso estamos hablando de todos estos conceptos y transmitiendo todos estos conceptos, porque realmente en el momento en que ustedes empiecen a utilizar esas palabras y empiecen a interiorizarlas, van a ver cómo esas distintas habilidades se hacen vivas en ustedes. Entonces la interocepción es la habilidad de percibir los signos físicos que acompañan las emociones. Signos físicos que acompañan las emociones. Y de esto voy a hablar en otro live también. Pero imagínate, ¿tú has sido capaz de algún día utilizar el aumento en el latido del corazón o el aumento de la calentura que surge antes de que te enojes para evitar estallar en la ira? Ese es precisamente el gran beneficio de este tipo de conciencia, de la conciencia del cuerpo. Porque cuando uno es capaz de detectar los primeros signos del inicio de una emoción, entonces uno obtiene información que le permite regularse más eficazmente. Puedes tú venir y decidir si quieres mantenerte en la situación para estallar y terminar de enojarte y perder el control, o puedes decidir, mira, es que ya me estoy cabreando, ya aquí no quiero seguir con esta plática, vamos a hablar cuando me tranquilice, me voy a dar una vuelta, ¡boom!, te vas. Muchísimo más eficaz. Esa interocepción es precisamente una de las habilidades más importantes de regulación emocional. Y esto se puede practicar a través de, por ejemplo, la meditación del mindfulness del escáner corporal, la que te hace ser más consciente de tu cuerpo, cómo está tu cuerpo sentado, cómo se siente, cómo incluso puedes llegar a sentir los latidos del corazón, cómo se mueve el corazón, los intestinos, etc. O sea, si llegas a hacer esa práctica así de fijo, puedes llegar a tener ese nivel de percepción. Ahora bien, lo que pasa es que, claro, necesitas entrenamiento. Con los niños, lo mismo. Con los niños podemos ir entrenando estas habilidades dependiendo de su grado de desarrollo. Y dependiendo del grado de desarrollo vas a saber en qué momento vas a aplicar qué
estrategias para entrenar su atención, porque la atención de los niños va refinándose en relación a su grado de desarrollo, a su grado de maduración. Pero bueno, para terminar, yo les quiero dar un ejercicio, quiero hacer con ustedes un ejercicio muy fácil para que ustedes puedan ver cómo funciona la atención en este tipo de prácticas, ¿vale? Y también para que ver si pueden darse cuenta del momento en el que empieza ese diálogo interno, ¿vale? ¿Quieren hacerlo conmigo? Denme una like si en algún momento me quieren hacer esta práctica, si les gustaría. De todos modos la voy a hacer. Así que bueno, vamos a hacerla juntos. Pero vamos a hacer esta pequeña práctica muy rápidamente. Y después de este vídeo les voy a explicar cómo hacerla con los niños. Porque si eres padre, si eres psicólogo, si eres profesor, si eres psicopedagogo, esta pequeña práctica te va a ayudar mucho a entrenar las funciones ejecutivas de tus niños y no te imaginas el gran beneficio que va a tener. Así que bueno, para esta práctica vamos a usar algo muy interesante. Un cuenco de sonido. Estos le llaman cuencos de sonido tibetano. Y no quiero nada místico aquí. No, esto no es místico. Esto no es que sea del Tíbet y entonces, wow. No. Dejar misticismo de lado. Aquí vamos a entrar a lo práctico. ¿Y qué es lo práctico? El sonido que hace este cuenco. Escuchen. ¿Qué es lo interesante de este sonido? No es el tipo de sonido que hay. Es la dinámica de ir desapareciendo el sonido. Eso es lo importante. Eso es lo fundamental de este tipo de cuencos. Por eso es que se usa este cuenco, este tipo de cuencos para meditación. Pero si no tienes cuenco tibetano, puedes usar una campana. ¡Cling! O puedes usar, creo que se llama xilófono, ¿no? Cuando empecé yo a meditar, me compré, creo que se llaman xilófonos, que son unas barritas como de metal que son para afinar guitarra o afinar instrumentos musicales que ¡ting! Suena y entonces empiezas a notar cómo se va desapareciendo. Pues precisamente el xilófono también funciona porque lo importante es que el sonido vaya desapareciendo poco a poco de forma gradual, no drásticamente, que de repente suene y de repente ya no, sino de forma gradual. ¿Por qué? Porque lo importante, y en esta práctica esta es precisamente la instrucción que vamos a hacer. Siéntate en tu silla, en tu sofá, en donde estés, forma cómoda, pero con la espalda recta. Eso es lo importante. ¿Por qué la espalda recta? Porque la espalda recta nos ayuda a tener un nivel de alerta adecuado. Mantenemos cierto esfuerzo físico que nos ayuda a estar despiertos, porque si nos sentamos con la espalda en un respaldo y nos sentamos cómodos, el enfocarnos en la respiración o el enfocarnos en lo que vamos a hacer va a hacer que nos durmamos, porque vamos a estar tan relajados, vamos a estar tan tranquilos, que nuestra mente automáticamente dice, relajación, sueño, adiós, nos dormimos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a tratar de ponernos en un estado recto para tener un buen estado de alerta. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que escuchen cómo desaparece el sonido. Y quiero que lleguen a escuchar el momento en que desaparece el sonido, ¿vale? Vamos a hacer esto una vez o 2 veces. Vamos a hacerlo 2 veces. ¿Listos? Cierren sus ojos. Tomamos 3 respiraciones profundas. Y ahora escuchamos cómo desaparece el sonido y tratamos de escuchar el momento en el que llega el silencio.
Vale. Esto fue solo un ejercicio muy rápido para que ustedes vieran, no sé si ustedes pudieron ver, cómo su atención en el momento en que iba desapareciendo el sonido se fue agudizando cada vez más, se fue haciendo cada vez más aguda. Espero que se haya escuchado bien cómo fue desapareciendo el sonido, pero vieron cómo su atención durante iba apagándose el sonido, se iba haciendo cada vez más refinada, más refinada, más refinada, más refinada, más refinada. Eso es lo que tenemos que entrenar con los niños. Eso es el primer paso para entrenar a los niños y el primer paso para entrenarnos a nosotros. El conocer cómo nuestra atención se hace grande y se hace pequeña. Se hace grande y se hace pequeña. Esto es para lo que nos sirve este tipo de sonidos que se va desapareciendo, ¿vale? Ahora bien, vamos al siguiente ejercicio y este es el último que vamos a hacer con este. Y es, cuando se desaparece el sonido, trata de quedarte en el silencio. ¿Vale? Trata de quedarte en el silencio. Y observa tu mente. Mira qué pasa en tu mente. ¿Vale? Otra vez nos sentamos. 3 respiraciones profundas. Y ahora vamos a escuchar cómo desaparece el sonido. En el momento en que desaparezca, nos tratamos de mantener en el silencio, sea lo que consideremos silencio, y observamos nuestra mente. Vale. ¿Qué tal te fue? ¿Pudiste hacer el ejercicio? Es rico, ¿no? También relaja, también lo deja uno como, ¡ah, qué rico! Pero cuéntame, ¿pudiste hacer el ejercicio? ¿Qué pasó cuando te quedaste en silencio? Hay algo interesante que uno puede descubrir cuando en este ejercicio llega a ese momento de silencio, y es que el silencio no existe. No existe el silencio puro. Siempre hay sonidos. Siempre hay algo pasando. Eso es normal en la experiencia. Entonces, no hay necesidad de buscar sonido. No hay necesidad de buscar silencio. Lo que hay necesidad es de aprender a experimentar o valorar la riqueza de esos sonidos que hay. Ahora bien, hay un silencio que sí podemos llegar, hay un momento en el que hay algo que sí podemos considerar como silencio, y es nuestro diálogo interno. ¿Tú te diste cuenta cuando desapareció el sonido y tenías que enfocarte en tu mente, cómo empezaste a pensar? No sé si a lo mejor empezaste a pensar en
Uy, pero si es que el sonido no existe y está pasando este otro sonido. El silencio no existe y aquí está este sonido y aquí está este otro. O tú o te pusiste a pensar, qué tarde ya me tengo que ir y esto sigue aquí. O, ¿y en qué momento va a dar el otro cling? ¿A qué momento aparece? ¿No? No sé si te pasó eso. Si te pudiste dar cuenta de eso, ese es el diálogo interno. A eso nos referimos con diálogo interno. Si lo pudiste observar, bienvenida y felicitaciones, porque eso es lo más importante, uno de los primeros pasos, uno de los primeros logros del mindfulness. Hacernos conscientes de ese diálogo interno, hacernos conscientes de qué pasa en nuestra cabeza, qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. Porque de eso nuestra vida se entinta. Ese es el filtro que nos hace experimentar las cosas buenas, malas, bonitas, feas, agradables o desagradables. Ya vamos a hablar de esto más adelante porque eso es muy profundo y a mí se me va la olla, como digo, y me empiezo a ir por todos lados y empiezo a hablar de todo esto y ¡buah! No. Pero si lograste darte cuenta del diálogo interno, felicitaciones. Ese es uno de los primeros objetivos, hacerte consciente. ¿Cómo es que surge eso? De repente, ¡pum!, aparece un pensamiento y te engancha y empiezas a hablarte. Sí, pero es que esto, pero el otro, no sé cuánto, no sé qué. ¡Ping! Suena la campanita otra vez, refocalizar la atención. Se va desapareciendo, se desaparece. Silencio. Aparece el pensamiento, nos damos cuenta, dejamos ir, regresamos. Esa es toda la dinámica. Como ven, alerta para ver qué está pasando. Nos empezamos a distraer, nos damos cuenta que nos distrajimos, enganchamos la atención ejecutiva para dejar ir el pensamiento distractor y después reorientamos nuestra atención a lo que estamos enfocados. Ese es el entrenamiento. Por eso decimos es un entrenamiento mental. No es una experiencia, wow, no sé, perdón si esta forma de explicarlo no le gusta a alguien, pero para mí es que ese rollo wishy-washy, mindfulness, ay sí, vamos a experimentar, ver cómo pasan los pensamientos como hojas en el agua y tal, eso, bueno, puede funcionar al principio, pero no te lleva a algo más profundo, pierde el sentido de la práctica y al final también puedes, cuando lo explicas, puedes evitar que haya gente que entienda lo importante que es esto y se cierre a este tipo de práctica porque ya, no, esto es New Age o yo qué sé, ¿no? Por eso es importante entender bien el proceso y lo que estamos trabajando, que es tu atención. Tu atención es el recurso mental más importante que tienes porque es el más escaso. Es como el tiempo. El tiempo es escaso, la atención es escasa. Y esto es lo que trabajamos. Ahora mismo, para terminar, te voy a decir cómo trabajarlo con los niños con este ejercicio tan fácil. En la noche, ponte con tus niños, o profesores, pónganse en la clase, o psicólogos y psicopedagogos, antes y después de cada sesión con tu niño, coge el niño y haz este ejercicio que vamos a hacer. El primer ejercicio es decirle lo mismo, la misma instrucción. Siéntate erguido. En el caso de los padres lo pueden hacer incluso en la noche con los niños antes de que se vayan a dormir. Cuando estás con ellos, con tu niño en la cama, cuando lo estás acostando, coge una campana o si tienes un cuenco tibetano o si tienes un xilófono, algo que haga este tipo de sonidos. Y le dices, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que escuches, vamos a hacer el ejercicio. Si son pequeños, les puedes decir el ejercicio del oído de superhéroe. El sentido de superhéroes, ¿no? Se lo pones así emocionante, ¿no? O si ya son más mayores, pues les dices, bueno, vamos a hacer un ejercicio con el que vas a poder dormir o con el que vas a poder entrenar tu atención. Y esto es un ejercicio muy fácil. Lo único que tienes que hacer es escuchar cuando se desaparece el sonido y cuando desaparezca el sonido, levantas la mano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho que ellos levanten la mano te va a dar a ti a entender si están escuchando o no, si están poniendo atención o no y qué tanto ellos están focalizando su atención, porque tú vas a poder escuchar el momento en que desaparece el sonido. Vas a poder ver si ellos levantan la mano en ese momento y vas a darte cuenta si están haciendo el ejercicio. Entonces le dices, levanta la mano cuando desaparezca el sonido. Cierra tus ojos y escucha cómo se desaparece y levanta la mano cuando desaparezca el sonido y le haces. Y claro, va desapareciendo y cuando desaparece, ¡pum!, levantas la mano. Así de sencillo.
Este es el primer ejercicio. Y lo puedes hacer muchas veces. O sea, esto es un entrenamiento. No es con una vez, con dos, con tres. No. Esto es, entre más veces lo hagas, mejor. Ahora bien, la segunda parte de este entrenamiento, cuando ya, porque hacer lo de la mano, pues bueno, es importante porque así vas entrenando su capacidad de focalizar. Pero después puedes hacer lo mismo y le puedes decir, ahora vamos a escuchar el silencio. Cuando desaparezca el sonido, ya no levantas la mano, sino ahora quiero que escuches el silencio. Lo que haces con eso es que cuando desaparece el sonido, el niño empieza a darse cuenta de su entorno, expande su atención, o sea, la focaliza, pero después la expande para darse cuenta que no hay silencio. Y tú tienes que decirle eso, no te preocupes si hubo sonido, porque no hay silencio. Ellos mismos te van a decir, pero es que no existe el silencio, porque hay sonidos. Exactamente, eso es lo importante. Y si hay sonidos, no te preocupes por los sonidos. Date cuenta que están ahí y déjalos ir. Ese entrenamiento es sumamente importante para los niños. Pues bueno, sin más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver un poco los comentarios que nos pusieron. Como les digo, no puedo leer quién me puso los comentarios porque necesito que me presionen un link que está en la descripción para que pueda ver quiénes pusieron sus comentarios. Pero aquí veo, me pasa todos los días, dice alguien. Sí, esto a todos nos pasa todos los días. Nos estamos hablando todos los días porque eso es así. Voy a hablar en algún otro live, voy a hablar del desarrollo de la narrativa interna y cómo se desarrolla en la edad de los niños para que entendamos por qué eso es algo totalmente habitual en nosotros y no podemos dejar de hacerlo. Eso va a venir más adelante. Además, eso se lo cuento también en el curso del cerebro ejecutivo. Ahí está toda esa información con datos un poco más profundo, ¿no? Y ahí pueden irlo a ver también. ¿Qué hacemos cuando estamos desmotivados con la práctica? Esta es una buena pregunta. Y mi corazonada, lo primero que podría decirte es, ¿qué esperas tú de la práctica? Porque la desmotivación viene dada por una expectativa no cumplida. Y la pregunta es, ¿cuál es la expectativa que tienes sobre la práctica? ¿Esperas concentrarte más? ¿Esperas poderte concentrar por más tiempo y evitar distraerte? Porque si esa es tu expectativa, amigo mío o amiga mía, disculpa, pero te vas a frustrar una y otra vez. Yo que llevo 20 años practicando esto, no me puedo concentrar más de 10 segundos o 15 segundos o algo así. Ahora bien, si tu enfoque es entender cómo surgen los pensamientos, cómo tu mente se engancha a los pensamientos y aprender a dejar ir los pensamientos y regresar a aquello que estás practicando, eureka. Esa es la forma más saludable de relacionarte con esta práctica, porque el aprendizaje el objetivo no se basa en cuánto tiempo puedo estar concentrado. El objetivo se basa en qué tanto me doy cuenta de qué está pasando en mi mente y dónde está mi mente. Si ese es tu objetivo, vas a ver que no te vas a frustrar y vas a ver que vas a poder darle una profundidad más grande a tu práctica porque vas a empezar a darte cuenta de que eso es precisamente lo que tienes que hacer, aprender y entender cómo se engancha, cómo dejar ir, cómo regresar. Y eso va dándole más profundidad a tu práctica. Vamos a hablar de esto más adelante en otros lives porque es un tema muy importante. Gracias por la información. Gracias por tanto. Ay, qué lástima que no puedo leer muy bien lo que dice aquí. Muchísimas gracias por la práctica. Me ha ayudado a ver cómo mi mente está tan activa. Perfecto, mente. Exactamente. Eso es precisamente una de las grandes importancias. Y más adelante voy a hablar de precisamente cómo es que nuestra mente se mantiene activa a través de un proceso que le llamamos, el hecho de que nuestra mente esté activa no es el problema. El problema es cuando esa mente está activa alrededor de un pensamiento que nos hace distraernos, que nos hace pensar, experimentar emociones negativas como el estrés, la ansiedad, la ira, etc. Ese es el problema. Y a eso le llamamos rumiación. Y lo vamos a explicar en otro live, porque ahorita ya, se nos fue la hora. Este creo que es el live más largo que he hecho, pero como pueden ver, es un tema que me apasiona, me encanta hablar de esto, porque yo sé lo que me ha ayudado a mí y sé lo que te puede ayudar a ti si lo puedes poner en práctica. Así que como te digo, vamos a seguir hablando de esto
en más lives, pero de todos modos, si quieres profundizar en esto, tenemos nuestros cursos El Cerebro Ejecutivo, en donde hablamos de las funciones ejecutivas para niños, pero también lo puedes aplicar a ti. Entendiendo qué son las funciones ejecutivas, lo puedes aplicar a ti en tu vida diaria. Y tenemos, si eres padre de familia, tenemos el curso de Mindfulness en Familia, en donde puedes aprender cómo aplicar estas técnicas en tu día a día para tu familia y para ti, y también cómo utilizar toda esa conciencia que vas generando de esta práctica para tener una crianza más saludable, hábitos de crianza más saludable. Te puede ayudar, tú no te imaginas lo que te puede ayudar a poder tener una dinámica familiar con crianza muchísimo más saludable, más enriquecida y que pueda beneficiar a tus niños lo más posible. Así que, pues sin nada, como saben, ahí está la descripción en la descripción de este vídeo. También en nuestras redes sociales nos pueden continuar siguiendo en el YouTube. Inscríbanse en el YouTube, que ahí estamos poniendo toda la semana el Tips con Cerebro, en donde pueden tener más tips de cómo poder aplicar estas prácticas y estos métodos en su día a día para entrenar funciones ejecutivas de sus niños. Y sin más, me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente jueves en un Café con Mindset. El otro jueves vamos a estar, por cierto, en el Web Summit, South Summit de Madrid. Voy a estar haciendo un pequeño live desde allá, más corto que el de acá, de ahora, porque vamos a estar on the road, como se dice, ¿no? Pero voy a seguir aquí viniendo a contarles lo que hay. Vamos a hacer más lives para que ustedes vayan viendo nuestra actividad, porque realmente estamos explotando, estamos con muchísimas cosas que hacer. Y bueno, muchísimas gracias a todos por apoyarnos, por seguir con nosotros, y compártanlo. Si creen que esto les interesó y que puede ayudar a alguien más, compártanlo. Yo sé que es algo largo, pero no importa, esto es muy importante para nuestra vida. Así que bueno, sin nada más, me despido. Nos vemos en el siguiente Café con Mindset, y sin nada, cualquier cosa, déjame tus comentarios. Con mucho gusto haremos lives respondiéndolos, como has visto. Aquí voy a tomar nota de las preguntas que me han hecho y voy a seguirlas contestando más adelante. Así que sin más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente jueves. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.